Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Muy buenos días, mis amados hermanos. Espero que con la ayuda de nuestro buen Dios todos se encuentren muy bien. En nuestro tiempo con Dios vamos a seguir estudiando el libro de Nehemías. Hemos llegado al capítulo 11 y lo haremos del versículo 1 al 24. Hay un título que dice Los habitantes de Jerusalén. Pero quiero recordar lo que el capítulo 10, o iniciando el capítulo 10, el versículo 38 del capítulo 9, el pueblo se compromete, hace un pacto con el Señor de guardar la ley. Y asimismo, los que tomaron la iniciativa fueron los príncipes, los levitas, los sacerdotes y Nehemías como gobernador, quien fue usado por el Señor para todo lo que ya hemos estudiado y la forma como el pueblo se estaba levantando para formar una gran nación. Y el versículo 29 del capítulo 10 dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Entonces vamos a leer el capítulo 11, versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. En esta primera parte, en la parte A, dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Era importante que los jefes del pueblo dieran el ejemplo viviendo en Jerusalén. Los líderes deben marcar la diferencia, siendo los primeros en estar cuando se convoca a servirle al Señor. En la iglesia local ocurre lo mismo. Los pastores o los encargados de un ministerio son los que deben estar allí, o debemos estar allí primeramente, sirviendo y también motivando al pueblo, a la iglesia, para que se comprometa a servir. Sabemos que en la palabra de Dios el mayor ejemplo en cuanto al servir fue nuestro Señor Jesucristo. En Juan 13:15, cuando después de que lavó los pies a sus discípulos, Él dijo, en Juan 13:15 dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Los jefes del pueblo no tenían ningún derecho a esperar que las personas vivieran en Jerusalén si ellos mismos no estaban viviendo ahí. Entonces vemos que era importante que los jefes fueran el ejemplo del pueblo. En la parte B del versículo 1 dice la palabra de Dios: mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Como vemos acá, y lo dice el versículo, el resto del pueblo se sometió al sistema de lotería, de echar suertes, donde cada uno de 10 habitantes sería seleccionado para mudarse de las regiones de los alrededores a Jerusalén. Así al final, por lo menos el 10% de la población de Judá viviría en Jerusalén. No era suficiente ver los muros de la ciudad reconstruidos y el avivamiento espiritual del pueblo en Jerusalén. Ahora se preocupaban por traer a más personas a la ciudad. Vamos a aclarar lo que significa echar suertes. La palabra de Dios en Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es el Señor el que toma la última palabra. Por la suerte, el Señor reveló su opinión en asuntos sagrados, como la división de la tierra. Está en Josué 14:1 y 2. El servicio del templo, en 1 Crónicas 25:8. Y el juicio, 1 Samuel 14:38 al 43. Ahora, el último uso de este método para saber la voluntad del Señor ocurrió antes de Pentecostés. En Hechos 1:26 nos lo aclara la palabra de Dios. Después del cual dirigió su pueblo mediante el Espíritu Santo en Hechos 13:2. Y el juicio sensato de ellos en Hechos 15:25 y versículo 28.
Estos eran temas del Señor en cuanto a echar suertes. Y hoy en día nosotros el método que usamos es la oración, y mediante la oración el Señor nos va a revelar lo que Él quiere para nuestras vidas. No es bueno que nosotros como hijos de Dios usemos o compremos loterías, chances, participemos de juegos de azar. Todo esto va en contra de la voluntad de Dios, y además los juegos de azar es pecado porque es una adicción que destruye hogares, destruye la vida de las personas que se someten a esto. Es peor que prácticamente la droga, aunque no digo que la droga es peor, el alcoholismo, todas las adicciones que afectan. Y como hijos de Dios, pues realmente no está bien. Ahora volvamos a lo que estábamos estudiando en Nehemías. Aquí también podemos ver que Nehemías sabía que mientras más grande la población de Jerusalén, más grandes los recursos para defensa y fortaleza en batalla. Él no había reconstruido los muros solo para ver algún ejército conquistador venir y derribarlos otra vez. Era un hombre de decisiones, era un hombre usado por Dios para seguir y continuar la obra de nuestro buen Dios. El versículo 2 de Nehemías capítulo 11 dice: y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Aparte de los líderes, de los jefes que ya leímos, que tenían una ligación especial de estar viviendo allí en Jerusalén, y los seleccionados que fueron escogidos por la lotería, que fueron obligados, hubo también varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos hombres tuvieron una bendición especial, pues al hacerlo voluntariamente estaban agradando a Dios y querían que su nación, que esta ciudad se levantara para ser una gran nación. Por eso el Señor bendijo a estos hombres, haciendo de Jerusalén esa ciudad que resurgía después de haber sido destruida. Los versículos 3 al versículo 4a dice la palabra de Dios en Nehemías 11: estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Es la parte A del versículo 4. Dice el versículo 3, estos son los jefes de la provincia. Esta extensa lista incluye los líderes de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, sirvientes civiles y reales. Dice la parte B, que moraron en Jerusalén. Todos estos hombres notables y sus familias tomaron la iniciativa al escoger establecerse en Jerusalén, dando un buen ejemplo para todo el pueblo. Es una lista que prácticamente está en la parte 4b hasta el versículo 24. Hombres notables, como leímos, que se comprometieron a ser ejemplo para que los habitantes de Jerusalén se quedaran allí formando esta ciudad donde ya había un avivamiento espiritual, donde prácticamente resurgía una nueva nación. Y esto es lo que podemos ver también en nuestras iglesias, amados hermanos. El ejemplo debe empezar, como lo leímos al principio, por nuestros pastores, su equipo de trabajo, los encargados de cada ministerio, para llevar a cabo la obra redentora de nuestro Señor. Y realmente lo que este libro de Nehemías nos ha enseñado es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de poder participar sirviendo en la iglesia local. Hemos sido muy bendecidos a tener un lugar donde congregarnos y donde el Señor nos permite servirle. Allí podemos expandir el reino de Dios, nos preparamos espiritualmente, aprendemos de la palabra de Dios y también lo compartimos con aquellos que no lo conocen.
Vamos a orar y darle gracias a Dios por ese tiempo que tuvimos de poder aprender de su palabra. Que esto que hemos estudiado hoy nos sirva para que nos motivemos y motivemos a los demás hermanos de ir, de congregarse, de aprender, de crecer espiritualmente, mirando primeramente nuestro interior para que el exterior revele lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es un privilegio ser usados por el Señor y cumplir el mandamiento, como lo dice Mateo 28:19, de ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas que Él nos ha enseñado a nosotros, nos ha encomendado. Entonces oremos y démosle gracias a Dios por ese privilegio de hacer parte del pueblo de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu cuidado, Señor Dios. Gracias por lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor Dios. Que esto que hemos aprendido hoy lo podamos aplicar, Señor Dios, y que estemos orando por nuestros pastores, por nuestros líderes, para que sean el ejemplo para nosotros como hijos de Dios. Y también nosotros comprometernos a no dejarlos solos, sino también de ir a extender su reino, su palabra por cada lugar, Señor Dios, donde nosotros vayamos. De cumplir ese mandamiento de hacer discípulos, así como nosotros hemos sido redimidos por la sangre poderosa de nuestro Dios, también nosotros llevemos ese mensaje a aquellos que lo necesitan, y más en este tiempo tan difícil de COVID, de pandemia. Pero la peor pandemia es el pecado, Señor Dios, que mate y lleva al infierno, Señor Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser más diligentes, cumpliendo y obedeciendo tu palabra y sirviendo allí en la iglesia, así como lo hizo el Señor Jesucristo al lavarle los pies a sus discípulos y siendo un gran ejemplo para nosotros. Te damos gracias, Señor Dios, y oramos en gratitud en el poderoso nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, les envío un fuerte abrazo y espero que tengan un maravilloso día lleno de muchas bendiciones. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.